Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta edición especial de Noticias UIA, en la que estaremos repasando y reproduciendo los reportajes audiovisuales que desarrollaron los estudiantes de Periodismo Económico. Mi nombre es Juan Diego Córdoba y a continuación un pequeño resumen de lo que podrán observar en los siguientes 30 minutos. El año 2014 cerró con un déficit fiscal del 5,7% del Producto Interno Bruto, uno de los más altos de los últimos 5 años. Por esta razón, el gobierno de la República ha buscado incorporar alternativas para recaudar dinero y hacerle frente a esta deuda. Pero ¿cómo afecta esto a la economía del país? En el siguiente reportaje se lo ampliaremos. El sacar y refinar petróleo en nuestro país traería un ahorro de aproximadamente $2.000 millones por año. El sueño de casa propia es el normal para cualquier familia costarricense. ¿Qué pasa para la clase media? ¿Qué tan fácil es llegar a cumplir este sueño para este rubro de la sociedad? Los adultos mayores que se encuentren en un estado de pobreza extrema o que sean totalmente dependientes podrán acceder a lo que se denomina una hipoteca inversa para obtener otros ingresos y mejorar su calidad de vida, según un proyecto que se presentó en la Asamblea Legislativa. Veamos a continuación. Iniciamos hablando del sector construcción, ya que mucho se ha hablado en los últimos meses sobre las difíciles y rígidas opciones de financiamiento para que la clase media costarricense construya su vivienda propia. Pero esto nos lo cuenta el periodista Oscar Lobo en el siguiente reportaje. El sueño de casa propia es el normal para cualquier familia costarricense. ¿Qué pasa para la clase media? ¿Qué tan fácil es llegar a cumplir este sueño para este rubro de la sociedad? Una meta importante para la mayoría de las personas es el llegar a poseer una casa propia. El grueso de la población en Costa Rica es la perteneciente al nivel de la clase media. Existen programas de entidades gubernamentales o iniciativas del sector financiero enfocados en este sector de la población. Estamos recientemente en esta administración impulsando muy fuertemente es el desarrollo de proyectos habitacionales construidos por INBU en fincas INBU. Eso digamos que nos da una condición muy particular y muy ventajosa en relación con cualquier otro proyecto que exista en el mercado, puesto que los costos de esas soluciones pues estamos tratando de que oscilen en un rango de entre $90.000 a $100.000. Eso digamos da posibilidad de que estemos atendiendo un segmento de mercado que no está atendiendo el Sistema Bancario Nacional y que tampoco está atendiendo el Sistema Nacional Financiero para la Vivienda. Vea, yo creo que en este país todavía no hemos definido claramente cuál es el estrato de clase media, ¿verdad? Todos los estudios y las digamos definiciones que se han dado oscilan significativamente. Es decir, hay un rango importante, digamos amplio, que se considera clase media, pero para efectos de costos nosotros estamos estimando que las soluciones para las cuales nosotros deberíamos estar enfocándonos no deberían pasar de $100.000. Digamos, ese debería ser el techo y de ahí para abajo pues todo lo que sea necesario pues sería ganancia. Pero sí, definirle realmente el rango de clase media, yo creo que eso es una gran discusión todavía en este país que no hemos logrado concertar al 100%, pero sí creemos que es importante dirigir esfuerzos hacia el segmento que está siendo desatendido en este momento. Estos son los ingresos promedio que debe tener una persona para ser considerada como integrante del grupo de clase media. Si vemos los proyectos, el rango de precio de proyectos, ¿verdad?, que va desde los $40.000, $45.000 hasta el $1.000.000. La cantidad de proyectos que estarían acorde a la clase media son la mayoría. Por lo tanto, podemos hacer la proyección de que los visitantes que asisten a la feria en su mayoría son de clase media alta. En la práctica, ¿cuál es el acceso real económicamente hablando de los hogares de clase media a tener casa propia? Cuestiones como el costo promedio de las viviendas, de cuánto debe ser el ingreso de una familia y cuánto debe pagar en promedio por mes para lograr cumplir esta meta, son factores determinantes a la hora de definir la accesibilidad a una vivienda propia para este grupo.
Hemos pensado en eso y nosotros creemos que de 50 millones hacia abajo es el rango que puede andar para una casita de clase media. El ingreso máximo tiene que ser de 1.460.000 colones, ya de ahí en adelante pues usted pasa de segmento, digámoslo así, y ya no le podríamos financiar una casa de interés social, sino que tendríamos que buscar una casa de las comerciales, digámoslo así, diseñadas para clase media o clase media alta. Okay. Nosotros no medimos solo el ingreso, sino la capacidad de pago. ¿Qué quiero decir con esto? Que usted puede ganar 5 millones de colones, pero está totalmente endeudado, no le vamos a poder prestar. Pero usted puede ganar 1 millón de colones y no tiene ninguna deuda, probablemente va a ser un sujeto de crédito más atractivo que el anterior. De acuerdo a las fuentes consultadas, sí existen programas pensados para soluciones de vivienda para clase media, pero parece que lo complicado es definir la clase media como tal en este momento. Para Noticias UIA, Oscar Lobo. Y siempre en materia de vivienda, la periodista Daniela Zúñiga profundizó en el proyecto de ley Hipoteca Inversa. ¿De qué se trata y a qué sector beneficia? Veámoslo a continuación. Los adultos mayores que se encuentren en un estado de pobreza extrema o que sean totalmente dependientes podrán acceder a lo que se denomina una hipoteca inversa para obtener otros ingresos y mejorar su calidad de vida, según un proyecto que se presentó en la Asamblea Legislativa. Veamos a continuación. El proyecto de ley fue presentado por el diputado Humberto Vargas del Partido Unidad Social Cristiana y la diputada Natalia Díaz del Movimiento Libertario. Pretende que los adultos mayores que cuenten con una casa propia puedan acceder a una especie de hipoteca. En el proyecto se plantea la hipoteca inversa, la cual es un esquema financiero que permitiría a los ancianos mayores de 65 años y con casa propia recibir por el valor de la misma un giro de dinero en tractos o en un solo monto, para que pueda suplir sus necesidades básicas cuando no cuente con los recursos necesarios para mejorar su calidad de vida. Las entidades financieras y aseguradoras serán las encargadas de tramitar la hipoteca, para lo cual realizarán un estudio del beneficiario y un peritaje que determine el valor de la vivienda. En una situación ideal es un beneficio para el adulto mayor, que cumpla con ciertos requisitos, no es a cualquiera, no es a todos, sino a algunos cuantos, ¿verdad?, los que se les va a dar este tipo de beneficio. Sin embargo, a pesar de que la hipoteca inversa representa un beneficio para los ancianos, no será así para las entidades financieras o para los herederos del crédito. El proceso para acceder a la hipoteca inversa comienza con determinar el valor de la vivienda, por ejemplo, una casa de 20 millones. Posteriormente, la entidad financiera podría girar un estimado del 80% de esa cantidad. El dinero se gira en tractos o en un solo monto, y será cuando el adulto mayor fallezca que la entidad recobrará el monto, ya sea porque los herederos cancelan al banco lo prestado o bien porque la entidad remata la casa. Habría que ver si los herederos están interesados en pagar precisamente el dinero que esta persona mayor de 65 años o con alguna discapacidad pues ha adquirido, y ahí habría que ver qué tan negocio es para el banco, porque el negocio del banco no es adquirir propiedades, es precisamente darle vuelta a los dineros. Además de preocuparse por pagar el total del dinero prestado para liberar la casa de la hipoteca, los herederos también deben preocuparse por las altas tasas de interés. Por su parte, las entidades financieras deben velar por el costo de asesoramiento para los adultos mayores que tengan interés en el servicio. Para doña Guadalupe, de aprobarse este proyecto de ley, representaría un alivio para quienes poseen pocos ingresos, pues ella labora en la SOA de un colegio y apenas recibe el mínimo para subsistir. Eso nos favorece a nosotros. Bueno, en mi caso soy una mamá soltera, todavía tengo obligaciones que cumplir. Yo estoy pensionada y tuve que acudir al trabajo, a un nuevo trabajo, para poder salir adelante con todas mis obligaciones, en vista de que nunca he tenido ayuda del Estado. Datos del INEC indican que en el país habitan alrededor de 1 millón de personas adultas mayores, número que se triplicaría en los próximos 40 años. Por ello, este sistema de hipoteca podrá aplicarse siempre y cuando se resuelvan los vacíos técnicos que ponen en duda su viabilidad. Esto fue un reportaje de Daniela Zúñiga para Noticias UIA. Un proyecto de ley que pretende crear nuevos y más impuestos ha sido de intenso debate en los últimos días en Costa Rica.
pero ¿requiere nuestro país más tributos o por el contrario requiere mejorar el sistema de recaudación? El periodista Eric Meléndez profundiza en este tema. El año 2014 cerró con un déficit fiscal del 5,7% del Producto Interno Bruto, uno de los más altos de los últimos 5 años. Por esta razón, el gobierno de la República ha buscado incorporar alternativas para recaudar dinero y hacerle frente a esta deuda. Pero ¿cómo afecta esto a la economía del país? En el siguiente reportaje se lo ampliaremos. La necesidad del gobierno de generar recursos que ayuden a mitigar la deuda que tiene ha llevado al Ministerio de Hacienda a plantear la modificación de las reformas a la Ley de Impuesto General sobre las Ventas y a la Ley del Impuesto sobre la Renta. Esta medida se discutirá en la Asamblea Legislativa y se espera que se apruebe para su entrada en vigencia en el año 2016. ¿Pero a quiénes afectará estos impuestos? En el caso del Impuesto General sobre las Ventas, se establecerá un impuesto sobre el valor agregado en la venta de mercancías y en la prestación de servicios, como por ejemplo servicios en restaurantes, hoteles, centros de recreación, servicios publicitarios, educación privada, entre otros más. En los últimos meses se ha hecho una serie de variaciones en estas reformas. En el caso del impuesto del valor agregado, aumentará entre un 13 y 15% para todas las operaciones de acuerdo con lo previsto en esta ley. En el caso del impuesto sobre la renta, grava las utilidades generadas por cualquier actividad o negocio de carácter lucrativo que realicen las personas físicas o jurídicas en el territorio nacional. Por ejemplo, si usted gana menos de 793.000 colones, está exento del impuesto. Si gana entre 793.000 y 1.190.000 colones, pagará un 10% de este impuesto. Y si gana más de 1.190.000 colones, pagará un 15%. Para el analista tributario Modesto Vargas, para mejorar el déficit que atraviesa el país, debe darse la aplicación de nuevas reformas y la existencia de una mejor recaudación por parte del Ministerio de Hacienda. No se puede atribuir solamente la mejora a la salud de la hacienda pública en una mejora en la recaudación, sino que también es necesario realizar una reforma a los impuestos que conforman el sistema tributario costarricense, en el tanto claramente algunos de ellos ya están desfasados y no están cumpliendo con los objetivos recaudatorios que se pretenderían de un sistema como este. Con estas medidas, el diputado del Movimiento Libertario, Otto Guevara, muestra su oposición a las decisiones que toma el actual gobierno en este momento. Ponérsele un límite al gasto público y al endeudamiento público. Es una ley que nosotros estamos promoviendo, se llama Ley de Responsabilidad Fiscal. No le vamos a dar más plata al gobierno si el gobierno sigue gastando las manos llenas. Entonces tiene que haber límites, una especie de camisa de fuerza para que quien esté en el poder, sea quien sea, no pase esos límites. Para Guevara, lo más viable es hacer reformas normativas que tienen que ver con disparadores del gasto público para reducir el endeudamiento, como por ejemplo leyes de empleo público, leyes que pongan freno a las pensiones con cargo al presupuesto y leyes que reduzcan el tamaño del Estado. Además, indica que lo más importante es que haya una activación de la economía donde el gobierno es el que lo debe garantizar. Sin embargo, la lucha del gobierno no ha sido exitosa en los últimos 5 años, ya que desde el 2010 hasta el 2015 la deuda general del país aumentó cerca de los 8.000 millones de dólares. La reducción al gasto público que se presentó meses atrás fue una opción que Otón Solís planteó. Sin embargo, el déficit continúa y según el diputado, esta no es la única opción de hacer los recortes al gasto. Es una ruta, pero no es la única. Tiene también que incrementarse la recaudación tributaria a algunos sectores que no están tributando como se debe y deben hacerse esfuerzos para mejorar la recaudación como lo está haciendo el actual gobierno. Pero reducir el desperdicio de recursos es de suma importancia. Para atacar este faltante, el gobierno recurrió a los eurobonos, donde el país ha recibido un total de 4.000 millones de dólares de los bonos de deuda externa. De los 4.000 millones, solo restan 1.000 millones de dólares colocados el pasado 5 de marzo, monto que correspondió al último tracto de los eurobonos que cubrirá hasta julio del 2016. Para el economista Glenn Chavarría, el gobierno no tendrá más opción que financiar todos sus gastos en el mercado interno. Esta medida podría presionar las tasas de interés en colones que afectaría directamente a los costarricenses. Lo anormal más bien son estas emisiones de deuda internacional, pero sí va
a generar una presión inflacionaria, una presión sobre las tasas de interés, porque una cantidad de dinero que esté en la economía va a ser fuertemente demandada por el gobierno y el gobierno va a tener que pagar un mayor rendimiento que lo que están pagando otros proyectos o bancos comerciales, inclusive estatales, para atraer al inversionista y que decida poner sus fondos en el gobierno y no en otras opciones. Según Glenn Chavarría, lo más probable es que Hacienda termine presionando las tasas de interés del mercado local en el segundo semestre del 2016. Las medidas tomadas por el gobierno no serán del todo beneficiosas para los costarricenses, ya que primero se abarcará la deuda financiera y posteriormente la inversión pública. Este fue un reportaje de Eric Meléndez para Noticias UI. Hacemos nuestra primera pausa comercial, pero al volver más información con los reportajes de los estudiantes de periodismo económico. Manténgase en línea. ¡Hey! Aquí, soy tu corazón. ¿Qué tal si nos vamos caminando? ¡Estamos cerca! ¡Excelente! Ahorita caminamos, pero pronto podríamos trotar y en unos días, ¡correr! Pasamos mucho tiempo sentados. Ocupo que te movas. ¡Ocupo que te movas más! ¡Esto me encanta! Psst, ¡hey! ¿Y si bailamos? ¡Inténtalo! ¡Te va a gustar! ¿Viste? ¡Te lo dije! Los hábitos saludables de vida protegen tu corazón. ¿Has medido la huella de carbono de tu empresa? Ahora las empresas podemos adoptar de forma voluntaria medidas para reducir nuestras emisiones y compensar la huella. Certifícate con la norma. Ser carbono neutral es una oportunidad para un buen negocio. El cambio climático nos afecta a todos. Actuemos ya. Un día decidió participar en un concurso a través de las redes sociales. Meses después, su factura telefónica se duplicó. La periodista Kiara Rodríguez nos trae un caso de delito informático. En el último año, más de un costarricense se ha convertido en blanco de redes sociales, participando a través de páginas de concursos o anuncios que prometen regalar aparatos tecnológicos. Ricardo Quesada se añadió un ciudadano más de estos fraudes. Yo participé en uno de estos sorteos, en una de las páginas que sortean iPods y todas estas cosas tecnológicas, y después de participar empecé a recibir una serie de mensajes y después cuando recibí la factura me di cuenta que pues no venía con el monto que me había llegado los meses anteriores, y fui a donde yo tengo mi celular, o bueno, donde lo adquirí, y me dijeron que efectivamente había sido por haber participado en estas páginas. Así como él, otros ciudadanos también dan sus datos personales como número celular y cédula, donde estos quedan registrados a un servicio de suscripción de descarga de contenidos para los cuales les envían mensajes semanales que tienen costo. ¿Pero qué problema generan las redes sociales con estos datos personales? La problemática que tenemos en redes sociales, entre ellos lo que es el uso de Facebook, es que la persona consiente libremente de ceder datos personales. ¿En qué sentido? Cuando usted abre una cuenta de Facebook, usted dice acepto todas las condiciones y términos, y toda la información usted la está cediendo a un tercero. En el 2012 el 30% fueron de denuncias, en el 2013 el 39%. En el 2014, el 40% fue en aumento del porcentaje de denuncias por engaños de concursos. El lanzamiento de cualquier producto siempre activa alarmas de estafas por medio de páginas vía internet. ¿Pero conoce usted cuáles son estas páginas?
3 páginas como estas de Facebook prometían regalar celulares que sin siquiera haber salido al mercado mediante un supuesto concurso, de compartir una imagen e ingresar a un link en el que las personas deben poner su número de teléfono para quedar participando. Que como consumidores tenemos que tener la diligencia de, vamos a ver, a quién le estamos dando nuestros datos personales y qué garantía tenemos de que los vayan o que le vayan a hacer un uso de acuerdo a la ley de protección de datos, por ejemplo. Es importante que usted como costarricense siempre revise los anuncios, publicidad y concursos en el que participa vía redes sociales para no caer en forma engañosa. Este es un reportaje de Kiara Rodríguez para Noticias UIA. ¿Estaría usted de acuerdo con que Costa Rica extraiga petróleo en su plataforma continental con tal de reducir las tarifas de los combustibles? El periodista Fabricio Cascante tocó este interesante tema. El sacar y refinar petróleo en nuestro país traería un ahorro de aproximadamente $2.000 millones por año. Para ejemplificar el gran ahorro con el que contaría Costa Rica con la extracción del crudo, se podría construir al año 2 carreteras de 4 carriles de San José a San Ramón sin necesidad de cobrar peajes. Para que una ley de esta sea aprobada, Costa Rica deberá modificar la estructura del gobierno. El Ministerio de Ambiente y Energía deben separarse, pues el de Ambiente no permite que la parte energética diga lo que tiene que decir. Pero, ¿de qué trata el proyecto? Tiene 2 opciones. Una de ellas es aprovechar nuestras energías naturales de una forma amigable con el ambiente. Hay mucha energía hidroeléctrica y eólica que se van a desperdiciar, porque el país no la necesita, así que tiene planteado venderla a otros países. Los datos que tengo es que el exceso de energía eléctrica que el país puede producir y que no va a utilizar equivale a la mitad de lo que genera Nicaragua. Entonces es muchísima energía como para desperdiciarla. Entonces el proyecto plantea que el país comience a ver la exportación de electricidad como una actividad de alto interés nacional y de alta prioridad. La otra parte contempla que Recope busque petróleo dentro del territorio nacional para tener un ahorro en la factura petrolera. El año pasado se compró petróleo en $100, este año lo hace en 50 y si Recope lo produce y lo refina, se compraría en $5. Sin embargo, no todos aprobarían dicha actividad dentro del territorio, a menos que se haga con lo reglamentado y con la mejor tecnología. No estoy de acuerdo con la exploración petrolera que se hace sin normas científicas y sin parámetros de seguridad científica. Es decir, lo que estoy diciendo es que estoy de acuerdo en que Costa Rica extraiga su petróleo para bien de Costa Rica, siempre y cuando se use la ciencia a favor de la exploración petrolera. Según estudios, en Costa Rica hay petróleo y se ubica en la zona norte y en el subsuelo de la plataforma continental del Mar Caribe, misma parte del océano que están aprovechando Panamá y Nicaragua para la extracción del crudo, y que por consiguiente si nosotros como país renunciáramos a él, es probable que esas 2 naciones se dañen del nuestro. En Costa Rica hay un 20% de áreas protegidas, por lo que ambientalistas piden comprar el porcentaje restante de parques nacionales, informó para Noticias UIA Fabricio Cascante. Imagínese qué es buscar y pagar miles de colones por tratar una enfermedad que poco menos del 3% de la población nacional padece. Nuestra reportera Melanie Leitón nos trae un interesante reportaje sobre la celiaquía. Bueno, los productos no se consiguen en todo lado y el costo es bastante elevado, ¿verdad? Y yo no trabajo, yo estudio en la universidad privada y el único ingreso que tenemos en mi casa es el salario de mi papá. ¿Se imagina no poder consumir alguno de estos alimentos porque es intolerante al trigo y los productos libres de gluten son excesivamente costosos? Esto es lo que sufre una persona con la enfermedad celíaca. La celiaquía es la intolerancia permanente al gluten, conjunto de proteínas presentes en el trigo, avena, cebada y centeno y productos derivados de estos 4 cereales. Pueden padecerla tanto niños como adultos. Actualmente la incidencia es mayor en mujeres que en varones. La persona con enfermedad celíaca principalmente presenta síntomas de tipo gastrointestinal como náuseas, vómito, diarrea o deposiciones con grasa. Puede existir también distensión abdominal, irritabilidad, fatiga, así como pérdida de peso, pérdida del apetito, pérdida de la masa muscular. Y si fuera en el caso de niños,
puede presentar problemas en el crecimiento. En Costa Rica, solo un 2% de la población padece esta enfermedad. A algunos de ellos se les hace imposible comprar estos productos por sus elevados costos. Tal es el caso del joven Leonardo Gómez. Sí, bueno, para mí y mi familia ha sido bastante duro desde que nos dimos cuenta, ¿verdad? Porque, bueno, los productos no se consiguen en todo lado y el costo es bastante elevado, ¿verdad? Y yo no trabajo, yo estudio en la universidad privada y el único ingreso que tenemos en mi casa es el salario de mi papá. Entonces sí se hace bastante complicado. Si una familia es de escasos recursos y tiene algún integrante con esta enfermedad, se va a imposibilitar que adquieran estos productos. En este caso, consultamos a Elizabeth López de la Comisión Asesora de Celiaquía si el Ministerio de Salud y el gobierno tiene algún plan para poder dar a estas familias productos sin gluten y esto respondió. No está dentro de los lineamientos de una educación para mantener la salud adecuada en las personas con intolerancia al gluten. No es imprescindible, no es obligatorio, no es una recomendación de que la dieta debe basarse en esos productos. Un paciente que no tiene una dieta libre de gluten puede presentar más que todo trastornos de la misma enfermedad y asociarse a enfermedades como la diabetes tipo 1, intolerancia a la lactosa, enfermedades hepáticas, enfermedades de la tiroides. Se investigó en distintos puntos de ventas y esto respondió a nuestra pregunta. Los productos que les ofrecemos son las pastas y la carne de soya. Son productos que son muy escasos en el mercado, ¿verdad? Entonces muy poca la gente viene a consumirlos. A la vez, consultamos por medio de la página web www.tarosaludable.com que nos indicó el joven Gómez. Los productos que ofrece esta página son un poco variados, pero se pagan en dólares y sus precios son elevados. Tal es el caso de algunos productos como pan en 5.124 colones, brownies en 4.063 colones y el empanizador en 5.605 colones. También en automercados se pueden adquirir productos como semillas de chía en 2.835 colones, galletas en 4.880 colones, entre otros. Pero a la vez, las tres opciones que se les brinda a los celíacos son muy costosas. Así que si usted es celíaco no debe preocuparse por adquirir estos productos. Con una dieta en base de hortalizas y de frutas puede alimentarse bien. Este es un reporte de Melanie Leitón para Noticias UIA. Muchas gracias por acompañarnos en esta edición especial de Noticias UIA. El día de mañana también estaríamos reproduciendo y tocando los temas de los reportajes de los estudiantes de periodismo político y económico que salieron estas últimas semanas a realizar estos proyectos para que todos ustedes puedan observar, puedan analizar qué es lo que está pasando en el país y también hacer sus proyecciones. Se despide Juan Diego Córdoba, muchas gracias por acompañarnos. ¿Has medido la huella de carbono de tu empresa? Ahora las empresas podemos adoptar de forma voluntaria medidas para reducir nuestras emisiones y compensar la huella. Certifícate con la norma. Ser carbono neutral es una oportunidad para un buen negocio. El cambio climático nos afecta a todos. Actuemos ya. El cambio climático y sus consecuencias. El cambio climático es el resultado de un aumento anormal en la temperatura del planeta, producto de actividades humanas. Esto incrementa e intensifica fenómenos como huracanes, sequías e inundaciones que afectan la seguridad alimentaria y los medios de vida de poblaciones enteras. El aumento de los gases de efecto invernadero ha ocasionado desequilibrios ambientales que en nuestro país han sumado pérdidas de más de 710 millones de dólares. Costa Rica posee zonas y ecosistemas vulnerables a los efectos del cambio climático, como manglares, arrecifes
y zonas montañosas. Esto provoca impactos ecológicos, económicos y sociales, como la escasez de agua y problemas de generación eléctrica por sequía o el incremento de áreas propensas a inundaciones.